Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. En lo referente a Irán, voy a tomar esta idea de la violencia de las religiones o de la violencia de lo sagrado. ¿Quién sabe por qué? Todas las religiones tienen un aspecto violento, cruel, destructivo, negativo. Aunque alguien me podrá decir, padre, pero si todas las religiones quieren reconocer a un ser superior y darle culto, ¿por qué usan la violencia? Bueno, en primer lugar, recordemos que todos los sacrificios para los diferentes dioses han sido destrucción de algo. Si se ofrecen unas cosas, salvo en algunas culturas muy raras, lo sagrado lo pueden compartir todos, pero en la mayoría de las religiones, lo sagrado solo es de Dios y para que nadie lo pueda poseer es destruido. Vamos a poner el caso de los aztecas. Lo más precioso de la creación para los aztecas era la sangre humana. Y la sangre humana era la que sostenía la existencia del sol. Esa era su creencia. Y por eso practicaban los sacrificios humanos y de esa manera, y además interpretaron pues muchas formas de sacar sangre, de matar a las personas haciéndolas sangrar. Y la preferida de ellas era sacar el corazón vivo. Por lo tanto, ese libro idiota, desierto estúpido, que dice que los indígenas no tenían sacrificios humanos, bueno, que vaya al Zompantli, quién sabe cómo se llama, el que está allí en la arqueología del mero centro de México, donde descubrieron la piedra del sol y muchas cosas. Allí está un talud lleno de calaveras todavía, calaveras de muchas personas que mataron, cientos de personas, y ahí había cientos de miles, todas encajadas en estacas así para que se vieran como un tejido, como un bordado. Todas las religiones entonces tienen un lado violento. Los que son más moderados, pues son animales. Los que exageran son sacrificios humanos. Y en todas partes han existido los sacrificios humanos. Cuando una religión cambia, por lo que sea, como los judíos dejaron de sacrificar animales porque destruyeron el lugar donde deberían de sacrificarse los animales, que era el templo de Jerusalén. Al ser destruido el templo de Jerusalén, ya no se pudo tener un sacerdocio y los sacrificios de animales, se acabó. Y en lugar del sacrificio de animales, pues ellos lo sustituyeron con el estudio de la Biblia, pero ya sin ningún tipo de sacrificio. Bueno, desapareció el sacrificio entre los judíos con la destrucción de su templo de Jerusalén. Desaparecieron los sacrificios humanos en México, primero en la capital,
Tenochtitlan, porque destruyeron las pirámides que eran los templos donde se sacrificaban a los seres humanos. Y poco a poco, al entrar el cristianismo, fueron prohibiendo los sacrificios humanos. Y los judíos sustituyeron los sacrificios de animales con el estudio de la Biblia. Los cristianos sustituyeron cualquier tipo de sacrificio con el sacrificio de Cristo en la cruz, pero ya simbolizado, sacramentalizado. Además, según los evangelios, Jesucristo inventó en la última cena y ya desde antes había dicho que el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no entrará en la vida eterna, no tendrá la vida eterna. Pues Jesucristo ya había abolido los sacrificios, y más cuando se acabó el templo. Y entonces la cena del Señor es un sacrificio. En la Iglesia Católica se toma que la Eucaristía es un sacrificio incruento, sin derramar sangre de ninguna forma. ¿Cómo? Pues en lugar de comerse el cuerpo de Cristo en bisteces, o en barbacoa, o en taquitos, además no iba a alcanzar para mucha gente, ahora una hostia, un pan, bueno, primero un pan, se transforma en el cuerpo de Cristo. Ya no hay necesidad de matar animales, ni de matar personas, ni de cortarle bisteces al cuerpo de Cristo. Sí. El pan sustituye al cuerpo físico. Y en lugar de sacarle sangre a Jesucristo, que además pues creo que son 8 o 10 litros de sangre, no hubiera alcanzado para mucho, pues mejor él convirtió el vino en su sangre. Y ya se acabó el sacrificio humano, y el sacrificio de Cristo se está reviviendo en todas las últimas cenas, que son las Eucaristías, donde hay los apóstoles y hay el Judas. Siempre en todo templo hay un Judas. Bueno, entonces, en algunos lugares o unas religiones han cambiado la violencia del sacrificio por la oración, también los musulmanes y también los cristianos con la Eucaristía. Ahora, la aplicación de las reglas religiosas entre los cristianos hubo una evolución de aplicar, bueno, primero se dejó de aplicar el castigo a las mujeres, porque en el Evangelio de San Juan dice que le llevaron a una mujer a que la apedrearan por adúltera. Jesús prohibió no prohibió, demostró que no había necesidad ni derecho de matarla. El que no tenga pecado, ningún pecado, que aviente la primera piedra. Entonces se acabó eso en tiempos de Jesús. Siguió en tiempos de los judíos, pero como a los judíos los corrieron de su tierra y duraron 1800, 1900 años fuera de su tierra, esas costumbres bárbaras se acabaron, porque ya los judíos nunca tuvieron autoridad completa. En cambio, los musulmanes sí tienen esas reglas y las aplican a rajatabla. Naturalmente que ha habido siempre, y ya lo sabrá, jueces malos. Recuerden ustedes la historia aquella de que cuentan en el libro de Daniel. Susana, una señora joven, bonita y fiel a su marido.
que era muy rico. Entonces, dos viejillos lascivos, parece que en las religiones los viejillos lascivos son la peor plaga que puede existir. Quisieron violar a Susana. Y como eran personas disque de confianza y de reputación, pero eran más que personas buenas, le dijeron, o te entregas a nosotros o te matamos. Te inventamos un falso de que te encontramos con otro hombre y que él huyó y que entonces nos van a creer a nosotros y te van a matar a ti a pedradas. Así que escoge, o tienes relaciones sexuales con nosotros o te mueres. Y sí, bueno, ella dijo, no, yo no voy a hacer eso. Si ustedes lo han hecho con muchas personas, muchas mujeres, yo no lo voy a hacer. Prefiero morir antes que traicionar a mi marido. Qué raro, ¿verdad? Otras prefiero morir antes que no traicionar a mi marido. Pero ese es en otros tiempos, en otras cosas. Entonces los viejillos gritaron, vengan todos, acá está una mujer que agarramos en adulterio, adulterando. Y ya la llevaron delante de todos y para que la juzgaran los religiosos, los jueces religiosos, y como la acusaron dos personas disque de confianza, pero por eso hay un mandamiento en la ley de Dios que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, no harás un juramento falso. Por eso en Estados Unidos, que todavía respetan la Sagrada Escritura, eso que dice, hacen jurar a las personas ante una Biblia, unos evangelios, y a los perjuros los tratan muy mal, porque dice la Sagrada Escritura que a los perjuros hay que matarlos. En Estados Unidos algunos tienen pena de muerte, por supuesto, y algunos otros pues tienen nada más cárcel perpetua. Bueno, y ya iban a matar a la tal Susana, cuando un chiquillo, un adolescente, un jovencito, Daniel, les dijo, a ver, espérense tantito, háganme caso, vamos a esclarecer las cosas. Separen a este par de viejos pecadores, cochinos, lascivos, puercos, sepárenlos, estos cerdos. Y ya le preguntó a uno, oye, si debajo de qué árbol, porque estaban en un lugar cerrado, un balneario particular, debajo de qué árbol estaban pecando. No, pues de una acacia, bueno, aquí diríamos un mezquite, un huizache, una cahuinga. Muy bien, viejo en crímenes 100 años, hoy te vas a morir por sucio y falsario y asesino. Llévenselo. Trajeron al otro. ¿Y tú? ¿Dónde, abajo de qué árbol viste que estaban pecando? No recuerdo bien, pero era otro árbol. Una encina. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Levantaste un falso que te va a costar la vida. Y a los viejillos se los llevaron y los mataron a pedradas y les callaron el hocico. Eso era en el Antiguo Testamento, por supuesto. Pero eso pasa acá en Irán. Ahora voy para allá. En Irán, los ayatolas, imanes y demás son puercos, son hipócritas, son falsos, son dinereros,
son sucios. Lo que les importa es el poder. Y ahora que la gente se está rebelando, están matando miles de personas. Y el Trump dice que impidió que mataran a 800 personas que lo iban a hacer públicamente. ¿Y esos cómo matan públicamente? Cortándoles el cuello a las personas o matándolas a pedradas o a latigazos hasta que se mueren. Esa es la violencia de lo sagrado. En la Iglesia Católica, cuando la Inquisición, así eran los jueces de la Inquisición, torturaban a las personas para que confesaran lo que ellos quisieran que confesaran. Por eso las personas que critican la Santa Inquisición, que de santa no tenían nada, era la satánica Inquisición. Es el poder religioso lleno de ideas demoníacas. El demonio que habla por los religiosos que tienen poder, porque no les importa el evangelio, lo que les importa es el poder. Y el poder se ejerce golpeando, matando, encarcelando, quitando bienes, humillando. Bueno, entonces la Inquisición sí usó la violencia religiosa a su conveniencia. Tampoco vamos a generalizar que todos los inquisidores eran malos. Ya les dije que tengo un estudio en el Fondo de Cultura Económica, donde hay un autor inglés, un investigador del siglo pasado, donde hace un estudio de la Inquisición, y sí, no mataron a todas las personas que dicen. Aquí en México mataron en 300 años 30, pero de todas maneras esas 30 personas que mataron o quemándolas o como hubiera sido, eso es malo. Y aquí también tenemos que limpiar nuestra mente. Las maldades que hace quien sea vienen del demonio. Como la verdad venga de quien sea, viene del Espíritu Santo. Y eso del Espíritu Santo no lo inventé yo no invento nada. Yo simplemente uso ciertos materiales que he estudiado y que tengo en la memoria. La verdad viene de Dios. La bondad viene de Dios. El amor viene de Dios. La mentira viene del demonio. La maldad viene del demonio. Los asesinatos justificados por las religiones vienen del demonio. Y aquí también, pues yo pienso que a muchas personas les va a dar un ataque, porque aparentemente el que una persona diga que representa a Dios le da el poder de torturar, de robar, de matar, de violar, de engañar. Y no, así no es, por supuesto, así no es. Pero allá en Irán, bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia pues entre judíos, cristianos y islámicos? Bueno, la iglesia, cuando ya se estableció bien después de Constantino del año 300 y tantos, hubo un permiso, una tolerancia, porque Constantino dio libertad de cultos. Entonces todos los cultos podían existir, ya los cristianos no eran enemigos del Estado. Luego, posteriormente, otro emperador hizo de la religión católica, pues nada más existía la cristiana católica, la religión del gobierno. Y entonces fue cuando empezó esa unión entre gobernantes, entre reyes, emperadores y papas y obispos. Pero con la caída del Imperio Romano 476, la iglesia se tuvo que hacer cargo
de Roma y todos los países que eran los territorios en aquel tiempo que eran del Imperio Romano, para conservar la fe y también para luchar en contra de las herejías, pero ese es otro rollo. Pero luego hubo un momento en que ya se puso una autoridad religiosa católica con poder de matar a los herejes, a los que no creían lo mismo. Por lo tanto, desde ese momento hasta que Napoleón acabó con la Inquisición, 1800, duró la Inquisición en la Iglesia Católica con sus subidas y bajadas, aproximadamente 1300 años. Y así como la Iglesia Católica copió lo de la violencia de la religión para matar a los judíos a los cristianos, y los cristianos a los mismos cristianos y a los judíos, y luego en el siglo VII, 600 y tantos, cuando apareció Mahoma, entonces los cristianos se abocaron a luchar en contra de los árabes, porque los árabes querían convertir a Europa al islamismo. Y son las guerras de religión, y luego los protestantes, católicos contra protestantes, protestantes contra católicos, y un odio de católicos contra protestantes y viceversa. Ya eso parece que se acabó, porque además Estados Unidos se adelantó. Sus 13 colonias tenían diferentes credos protestantes y además una colonia era católica, Maryland, la tierra de María. Y por eso esa violencia allá en Estados Unidos, unos contra otros, cristianos, no se dio, ni se da, ni se dará, porque ellos fundaron la tolerancia. Y en nuestros días, esos religiosos, es que hay muchos religiosos que son dirigentes. Todos los árabes tienen dirigentes religiosos. En algunas partes, los gobiernos civiles han sometido a los religiosos. Pero luego los religiosos quieren dominarlo todo. Y aquí en Irán comenzó todo cuando el presidente se rebeló contra los religiosos. Hace poco, pues. Y el hijo del Shah, que tumbaron hace como 60 años, ya quiere regresar. Y la gente está cansada de esa, es decir, pero a alguna gente le gusta. Vamos aquí con la Nueva Jerusalén del padre Nabor. ¿Qué hacen ahí? Pues se fueron muchas personas porque creían que se iba a acabar el mundo y que allí se iban a salvar. Se llevaron su dinero. A mí me tocó platicar con gente de todas partes que se iba a la Jerusalén esa nueva, que habían vendido todo y se iban allá a comprar un pedazo de tierra y empezar a vivir esa vida religiosa, una secta religiosa que es una dictadura. Pero esa dictadura religiosa del padre Nabor, pues es suave, vamos a decir, es suave. Bueno, nada más que no quieren que se den la enseñanza laica, que no haya deportes, que las mujeres se tapen todas, que están rezando todo el día y toda la noche como si fuera un convento, y que toda la gente viva bajo la sombra de la religión. Y naturalmente los religiosos recogen el dinero y se aprovechan, por supuesto, como en todas partes. Por eso es muy importante ver que cuando una secta se quiere volver una dictadura,
necesita separarse de los demás. Y por eso ahí en Estados Unidos, pues ha habido unas sectas que controlan y esclavizan a la gente, pero solo en un territorio. Y aquella otra acá de las Guyanas, donde envenenaron a todas las personas que siguieron a un líder religioso protestante. Y los demás, bueno, y el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir e interviene cuando hay grupos fanáticos religiosos que quieren dominar a los demás, primero por el convencimiento y luego por la fuerza. Todo parecido con Venezuela, todo parecido con Cuba, todo parecido con Corea del Norte, que allí verdaderamente es un infierno, y todo parecido con México, es simple coincidencia. Tanto los líderes religiosos como los civiles, bueno, pero en realidad el López Obrador ha sido un líder religioso. Por eso usó todas las religiones para convencer a la gente que él era el Mesías prometido. Y sacaba los detentes y estos y aquellos y las brujas y los hechiceros y los humos, sahumerios y demás. Una persona religiosa. La que tenemos, la judía de Aleví, pues ella no finge nada. Ella dice que no cree, pero ahora va a traer al Papa. ¿Para qué traer al Papa si no cree? Háganme ustedes favor. Eso es increíble, pero ahí es donde les estoy diciendo, ya desemboco en eso. El poder es lo que importa, el poder. Y bueno, ahí le voy a dejar. Ya saben ustedes que en Irán están las cosas muy mal, pero primeramente Dios va a ganar la libertad y la bondad. Aunque ahorita estén sufriendo dolores de parto los iraníes. Pero alguien va a decir, pero se lo merecen. Sí, pero no todos. Luego están los venezolanos peleándose ahora la dictadura con la dictadura. Bueno, a ver qué sucede. Luego está Cuba, que según Trump ya le dio los santos óleos, ya casi lo sepultó a la dictadura de Cuba. Y también ya Rusia les dijo que si se quieren ir todos los dirigentes con todo su dinero, que los recibe con mucho gusto. Y que dejen acá a los muertos de hambre para que los ayude Estados Unidos y México. Pero ya México no va a ayudar a Cuba porque ayuda a los dirigentes ricos. Y la ayuda de Estados Unidos, que es a través de la Iglesia Católica, también tiene el peligro de que le arrebaten a la Iglesia Católica los comunistas las ayudas de Estados Unidos a la gente. Trump quiere que le den a la gente directamente. Otro López Obrador, por supuesto. Y estamos pues todos viendo cómo Rusia contra Ucrania y que ganan y que pierden y que Armenia y que ahora Rusia amenaza con una guerra nuclear dentro de un año y que va a ir a tomar Polonia y Alemania e Inglaterra. ¿Y qué tal si se muere antes? Bueno, es una idea descabellada. ¿Qué tal si se muere antes de un año? Que está tratando de destruir, como que llegó a una locura destructiva. Un demonio de la destrucción se le metió. Pero vamos a ver si se cumplen sus deseos o si la voluntad de Dios es otra. Y aquí también entre nosotros,
esa ley Maduro, perdón, pues si se aprueba esa ley van a desaparecer todos los partidos pequeños, entre ellos el Verde y el PT. Y sin el Verde y el PT, los morenucos no tienen mayoría en las cámaras. Por eso quizá esa ley Maduro de las elecciones, pues para que el gobierno las maneje a su gusto y diga quién ganó y quién no ganó, quizá esa ley no pueda pasar. Y luego también, si Trump se pone trompudo, pues puede ser que se lleve algunos delincuentes de cuello blanco y de color oscuro. Esos hijitos de papi a lo mejor van a trinar allá en las cárceles de Brooklyn. Pero ya lo voy a dejar en paz. Yo no soy profeta. Yo soy simplemente un cura de aldea que transmite de una manera sencilla para los sencillos. Amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Adriana Chávez, saludos Padre José y comunidad, llegando a su plática. Muchas gracias, Adriana. NO, en el templo Jesús se fue recio contra los usureros, sí, les dio de codazos, aventó las mesas de los cambistas, hizo un chicote y les pegó a todos en el lomo, hasta las bestias también. Pero eso fue Jesucristo. María Guadalupe Cabrera Morey. Buenas noches, Padre, saludos a toda la comunidad. Saludos. NO, la esposa de Poncio Pilato, le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Con el lavarte las manos con los otros está bien, pero con él no. Pero con él no era violencia selectiva, ¿sí? Leticia IP, gracias, Padre. NO, es el destino del Cordero de Dios según los escribas, ¿sí? María Emilia González, buenas noches, Padre José, buenas noches. Mendoza, buenas noches, Padre José, igualmente Mendoza. NO, las consecuencias claras es lo que persuade de quebrar los mandamientos. Eso faltó en los 10 mandamientos. No, sí está en el libro de el Levítico, los números. Ahí están todas las reglas para aplicar los mandamientos. Bueno. Pero una cosa es que estén ahí las letras y otra cosa es que las quieran aplicar, por supuesto. NO, el Viejo Testamento es para mantener un orden entre los incivilizados y el Nuevo es para gente civilizada, decía Teresa de Calcuta. Pues sí, pero ¿quién es la gente civilizada? La que se vende por 3,000 pesos. El gorrión pecho amarillo, buenas noches, Dios los bendiga. Gorrión pecho amarillo, junto con la calandria. Y el pobre gorrioncillo voló y voló. Gloria a Rocío Comparán Arroyo. Padre, yo creo que cualquier creencia cuando cae en el fanatismo ya valió sorbete. Bueno, no quiere decir que ya valió modo. Yo pienso que Dios solamente quiere paz y amor entre todas las culturas. Sí, así es, pero la maldad de nosotros es lo que perjudica a la voluntad de Dios, y el hábito no hace al monje. NO, hagan lo que dicen los escribas, pero no hagan lo que ellos hacen. Les decía Jesús a sus apóstoles, y no sé por qué. Sí, porque la hipocresía es lo más rentable.
párate a rezar con la cara llena de dolor y tuerce los ojos y echa espuma por la boca y lero, 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 patatero, que es que tienes dos de lenguas, y luego pues sugestionas a la gente que tienes poder de sanación y ya verás cómo se te acerca. Pero para robar, para hacer el mal. Andrea, Padre José Luis Segura Barragán y comunidad. Que el Señor Jesús nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. NO, soy capaz de hacer y creer en lo que haga falta, si con eso salvo mi alma, decía un condenado en los santos óleos. Bueno, Leticia IP, padre, Revista Economist tiene la foto del narcopresidente y le dice el falso Mesías. Pues así es. Marciana de los Pinos, buenas noches, padre y comunidad. Ay, padre, hay que hacer la quiniela. Bueno, Gloria Rocío Comparán Arroyo. Uy, padre, ya quisiéramos que todos los padres fueran como usted, humilde, inteligente. Al menos yo aprendo mucho de usted, que descanse en paz. Bueno, muchas gracias, Gloria. Pero no, yo soy igualito que todos. Nada más que como ya estoy viejo, ya reflexiono un poquitín. Marciana de los Pinos, padre, disfrutando su plática con un chocolatito caliente y malvaviscos a su salud. Hace mucho frío aquí en el norte. Ñor. Sí, hasta acá está haciendo frío, que aquí es calientísimo. Bueno, pues disfruta. Yo soy de lo frío y qué sabroso sabe lo calientito y lo dulcecito. Marina Blanco, buenas noches, apreciable sacerdote José Luis Segura, a todos saludos y bendiciones. Marimar Blanco, tarde pero atenta. Lo veo completo en repetición nuevamente. Muchas gracias, Marimar. Adriana Chávez, el poder cambia a las personas en todos los círculos, afectando a los demás. Sí, así es. Y ya saben ustedes que esa Berman, esa hipócrita, le hizo una entrevista a Verástegui y no la censuraron de Canal 11 y los demás del gobierno, porque al final de la entrevista le dijo Verástegui a la Berma: pídeme una disculpa en público porque dijiste que yo y Marco Rubio éramos pareja homosexual. Era una broma. No, tú lo pusiste en un post, lo escribiste, que él y yo éramos pareja homosexual, lo que no es cierto. Que yo dije, no, pide la disculpa. Pues no la quiso dar, por supuesto. Hay gente que habla de más y que dice de más y que no quiere tragarse sus palabras. Maritere, buenas noches, padre José Luis, que Dios lo bendiga siempre, aquí escuchándolo y esperando que nos dé su bendición. Bueno, pues que Dios nos bendiga a todos para que podamos transitar en este mundo tan difícil. Que Dios los bendiga.